Hola hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Una bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos un culto más de manera presencial. Es bueno, es deleitoso, como nos lo enseña la misma palabra, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso nos habla de la presencia física. Hoy damos gracias a Dios porque estamos aquí para gloria y honra de su nombre. Entonces sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Pues vamos, hermanos, a pedirle a nuestro Padre que Él hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente, hable a nuestras vidas, que todos podamos salir transformados, también así mismo, ¿verdad? En el Señor, pues, edificados en su palabra, y así poder poner en práctica todo aquello que el Señor nos permite aprender en esta serie de predicaciones expositivas que estamos en el libro de Job. Ya tuvimos parte de la lectura. Hoy vamos a enfocarnos en Job, capítulo 23, del 13 al 17. Sin duda, pues es un capítulo muy corto, 17 versículos, pero hemos sacado varias exposiciones de él, porque trae pues muchas verdades teológicas que pueden ser aplicables a nuestros corazones. Pues vamos a orar y pedir la dirección de nuestro buen Dios y empecemos con la predicación. Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, aquí estamos reunidos en esta mañana. Señor, queremos estar en el mismo sentir con usted y hoy darle honra y gloria a su precioso nombre al aprender de su buen consejo. Gracias por su palabra escrita, gracias porque podemos escuchar su palabra predicada, gracias porque es ella, Señor, en donde viene nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le agradecemos, Padre, porque hoy usted nos habla también a través de su bendita palabra expuesta. Pedimos, Padre, que, Señor, prepare nuestros corazones para que con amor y con humildad podamos recibir de su enseñanza y con gozo, Señor Dios, ponerla en práctica. Señor, le agradecemos tanto lo que nos ha dado, que hoy estamos aquí, Señor Dios, hambrientos, sedientos, deseosos de meditar en usted. Gracias, Padre. A usted la honra y la gloria en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted gusta, puede abrir la escritura allá en Job, capítulo 23, versículo específicamente del 13 al 17, en donde estaremos meditando en esta mañana todavía, tarde ya, en esta tarde. Hermanos, hoy vamos a hablar en relación con la soberanía de Dios. Hoy vamos a poder hablar en cuestiones de qué es, qué significa, cómo implica esto en nuestras vidas, cómo ponerlo en práctica, hablando sobre la soberanía de Dios. Y de una manera introductoria me gustaría leerles lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 34, que nos dice así de la siguiente manera: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, esta verdad que se nos habla en Romanos capítulo 11, versículo 34, nos hace este tipo de preguntas que son retóricas, que nos exigen una sola respuesta, que nos hablan de una sola e imposible forma de contestarla. Y cuando se nos pregunta, ¿verdad? Ahí leyendo Romanos 11, 34, y nos dice, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente del Señor? Nos lleva a una respuesta lógica. Y creo que nos impulsa a contestar: nadie. Ahora, ¿o quién fue su consejero? También nosotros nos lleva a una respuesta lógica. Y la respuesta es: nadie. Al Señor no hay nadie que pueda entender su mente. Del Señor no hay nadie que le pueda aconsejar, porque Él es soberano. Él tiene toda sabiduría, todo entendimiento, todo poder. Él es Dios santo, soberano, que sabe todas las cosas. Y por lo tanto, estas preguntas retóricas en Romanos 11:34, la respuesta es lógica: nadie. Nadie puede darle un buen consejo a Dios para que cambie de opinión. Nadie puede darle un buen consejo a Dios porque Él se equivoca.
Hermanos, nosotros en nuestra fe como cristianos descansamos en que Dios es soberano, porque verdaderamente si Dios no fuese así, si se equivocara, si no supiera en cierto momento qué hacer o qué decir, entonces nosotros no pudiésemos tener una confianza, una fe firme en un Dios que no sabe las cosas. Pero nosotros descansamos en que Dios es soberano. Él sabe todas las cosas. Él hace lo que Él quiere. Eso significa también que Dios es soberano. Él tiene toda autoridad y todo poder. Ese es nuestro bendito Dios, el cual de manera soberana controla y domina todo en este mundo y todo en el universo y todo aquello que existe. Porque si no fuera Dios soberano y tiene el poder de controlar todas las cosas, ¿verdad? El que no controla todo, no controla nada. Pero nuestro Dios sí controla todo. Es por eso que Él es Dios. Hace muchos años, no recuerdo en qué año fue, recuerdo que salió una película que hacía como alusión al Apocalipsis, de esas películas que salen, ¿verdad? No creas siempre todo lo que sale en las películas, no están basadas en la Biblia. Hay quienes sacan escatología de las películas. Pero bueno, esta película hace referencia de que hay una pelea entre ángeles aquí en la tierra y está peleando, ¿verdad? El arcángel Miguel con los demonios. Y se supone que los ángeles entran como al cuerpo de las personas y los hacen como demonios, y ya tiene muchos años esa película. Y algo que llamó la atención, hay una frase en esa película en donde supuestamente un ángel gana porque Dios está castigando a la humanidad y le está mandando cosas, los ángeles que los posean y demás, algo así es la temática, pero dice una frase, que Dios estaba muy contento con este ángel, porque ese ángel no dio lo que Dios quería, sino lo que Dios necesitaba. Entonces, es una frase que se oye muy estructurada. Darle a Dios no lo que quiere, sino lo que necesita. Y cuando hace referencia esta película a esto, en verdad entonces está degradando quién es Dios, porque Dios entonces no sabe lo que necesita. Hay que darle a Dios lo que necesita y no lo que quiere, como si Dios no tuviera el control de las cosas. Este tipo de pensamientos a veces entran en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, y cambian la perspectiva para poder entender nosotros quién es en realidad Dios. Nuestro Dios no necesita consejo de nosotros. Nuestro Dios no necesita, ¿verdad?, que alguien le ayude a entender. Y como veíamos en predicaciones pasadas, ¿verdad?, Dios no nos necesita. Pero nuestro Dios, que es todo soberano, Él está en el derecho de hacer todo lo que a Él le plazca. Job, por ejemplo, veíamos en el versículo del 1 al 12, en el capítulo 23, de que Él habla de su derecho de ser reivindicado. Esto quiere decir que Job, estaba hablando de este derecho, de que Él tiene toda la autoridad de poder ser declarado inocente. Job sentía que él cumple con todos los requisitos que todo buen creyente debe de tener, y Job quiere ser reivindicado. Y tiene el derecho de exigirle a Dios de que lo declare inocente, que incluso le quite lo que él está sufriendo. Pero en medio de esta situación en la que Job está como que discutiendo con Dios en lo que él necesita, en el derecho que él tiene, hay algo que ocurre en el corazón de Job en ese instante. Algo que de alguna manera lo hace cambiar el discurso que Job estaba llevando hasta ese entonces, al versículo 12, y cambia el discurso de Job. Y ahora empieza a hablar en el versículo 13 con la introducción de una palabra cuando dice, pero, dice el versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Miren, aquí el versículo 13 ya cambia el contexto del mensaje que está dando Job, de la forma en la que él estaba exponiendo su queja ante Dios. Dice, pero. Algunas personas dicen, algunos estudiosos, que los peros en la Biblia son de suma importancia y tenemos que poner muchísima atención cuando aparece un pero en la Biblia. Y precisamente este es uno de ellos, este pero.
Porque empieza a cambiar la perspectiva de Job y empieza a entender que a pesar de lo que él dijo, a pesar de lo que él confesaba, hablaba y decía, de todo lo que él merecía, es como si empieza a entender una gran verdad y dice, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Pero si esa es la decisión de Dios, entonces, ¿cómo vamos nosotros a exigir algo diferente a nuestro Dios? Este pero que encontramos ahí en la Biblia se conoce como conjugaciones adversativas, o sea que son como frases que se contraponen, como que te das cuenta de una realidad. Es como, por ejemplo, cuando alguien quiere comer un rico guisado y dice a alguien, no, está bien delicioso, pero pica tanto que no me lo puedo comer. Y hay un pero. Sí es cierto, pero... O es cuando alguien puede decir, ¿verdad? Voy a comprar un carro, ese carro está bien barato, está muy barato, pero el motor no sirve. ¿De qué sirve que esté bien barato el carro si el motor no sirve? Pero el motor no sirve. Bueno, pues esta comida está deliciosa, muy sabrosa, pero ni me la puedo comer de lo picoso. Hay un pero que hace un contraste. Y esto es lo mismo que Job está diciendo. Bueno, es como si Job dijera, yo merezco todo eso, yo merezco ser limpio, yo merezco ser inocente, yo no merezco sufrir. Pero Dios ha determinado lo contrario. Dios así lo decidió. Dios me está enseñando que yo debo de sufrir. Es lo que Job está ya cambiando su discurso. Es como si Job entonces estuviera hablando y después de presentar todos sus argumentos, diría, ¿quién hará cambiar de Dios de opinión? Su alma deseó y hizo eso. Él quiere eso. El argumento de Job es, Dios ha decidido que yo esté así, pues Él es soberano. Y hermanos, esta frase o el poder hablar de esto no es tan fácil como suena. El poder nosotros entender de que si estoy sufriendo o estoy pasando por alguna prueba es porque Dios lo está permitiendo, no es fácil. Pero esta es la determinación de Dios para con Job en este momento, y esa puede ser la determinación para nosotros en algunas circunstancias de nuestras vidas. Dios es soberano y Él decide lo que es mejor para nosotros. Y no siempre lo que es mejor para nosotros es lo que tú y yo creemos que es mejor. Porque muchas personas piensan que lo mejor para nosotros es salud, dinero y fama. Muchos piensan que lo mejor para el ser humano es tener dinero, tener paz, tener tranquilidad, estar bien, tener mucho dinero. Para muchos eso es lo correcto y eso es lo mejor. Pero Dios tiene otros propósitos. Y no siempre son con los ideales que este mundo nos enseña. Él es soberano. Isaías 40, del 15 al 14, del 13, al 14, nos dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hasta parece que es una paráfrasis, ¿verdad?, de lo que leíamos en Romanos 11:34. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó esto a Dios? Nadie. Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Salmo 33:9 nos dice algo más referente y dice, porque Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Esto es lo que nos dice Salmo 33. El mundo existió porque Dios así lo dijo, porque Dios así lo plació, porque Dios así lo dejó. Ese es nuestro Dios soberano. Ahora bien, esta verdad, hermano, está revelado en Dios, que Él es soberano y Él produce ante esas circunstancias dos opiniones diferentes. Una de ellas es que nos trae confusión y otra de ellas es que también nos puede traer descanso al alma. El entender que Dios es soberano, hermano, no siempre es fácil. Y esto nos confunde. Porque muchos de nosotros podríamos pensar que si Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere, ¿por qué no le trae sanidad a todo el mundo?
O muchas personas podrían cuestionar en cuestión ahora de la pandemia, es que si Dios es soberano, ¿por qué no quita la pandemia? ¿Por qué si Dios es soberano no hace que este virus desaparezca y que nosotros estemos bien y que nadie hubiese muerto o haya sido afectado por este virus? ¿Por qué? Si Dios es soberano y tiene toda autoridad, ¿por qué permitió que yo enfermara? ¿Por qué Dios permitió que yo fuera pobre? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar muriera? ¿Por qué? La soberanía de Dios trae confusión a nuestro corazón. Y para aquellos corazones que no están inclinados al camino de Dios o que no son creyentes, esto puede ser atroz. E incluso pudiesen rebelarse en contra de Dios o dejar de creer en Dios. Pero al mismo tiempo, como es entender de la soberanía de Dios que trae confusión a nuestro corazón, al mismo tiempo, hermano, debe de traernos descanso del alma. Debe de traer descanso para nosotros mismos. Porque por un lado nos puede confundir y decir, ¿por qué sufren los santos? ¿Has escuchado, hermanos, o has expresado esto también tú, tal vez con un corazón sincero? Dios, pero si yo te sirvo, ¿por qué yo? Dios, pero si yo voy al templo, pero si soy tu hijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué precisamente tuve que estar enfermo? ¿Por qué me tuvieron que dar un diagnóstico de cáncer? ¿Por qué estoy batallando con eso? Sí, al mismo tiempo nos puede traer confusión. Pero mira, hermano, ¿por qué sufren los santos? A veces en la soberanía de Dios no entendemos muchas de estas cosas, pero al mismo tiempo, hermanos, es como un colchón en el que podemos descansar. En que si Dios es soberano, Él tendrá el control de todas las cosas. Al mismo tiempo, como nos trae de confusión, también nos puede traer paz al corazón. Al decir que si Dios es soberano y sus promesas son fieles, y si yo soy llamado hijo suyo, esto terminará para mí. Es el Dios soberano, en el cual yo quiero descansar, en el cual yo puedo confiar, porque a pesar de que yo no entienda muchas cosas, Él me ama. A pesar de que yo no entienda por qué estoy sufriendo, por qué estoy atravesando esto, Él sigue siendo el Dios soberano que ha decidido amarme y llevarme a su presencia. Y poder entender que somos peregrinos y tendremos la ciudadanía celestial. Sí, puede ser confuso poder entender la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo trae descanso a nuestras almas sedientas. Es ese nuestro Dios soberano. Es Él el que nos ayudará a tener descanso ante sus promesas y ante sus verdades. Dios, aún ahí en nuestras circunstancias, mantiene el control de todas las cosas. Porque si Dios no tuviese el control de tu situación, decíamos casi al inicio, el que no controla todo, no controla nada. Pero Dios sí. A pesar de tu circunstancia difícil, Dios sigue controlando todas las cosas. Él tiene el control y un propósito final para nuestras almas y para nuestras vidas. Dice Job en el versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. ¿Te das cuenta cómo empieza a cambiar el discurso de Job? Después de que se estuvo quejando del versículo 1 hasta el versículo 12 y hablando, yo tengo el derecho, de una manera tal vez un poco arrogante, pero él entendió esta gran verdad. Job no era un ignorante de las escrituras, Job conocía bien a Dios, y es por eso que cambia su discurso y empieza a decir eso. Dios hace lo que Él quiere. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Ahora bien, hermano, si tú eres creyente, ¿verdad? Si en verdad has nacido de nuevo, si tú confías en Cristo como Señor y Salvador, Él es el Rey de tu vida, ten por seguro que lo que Dios va a querer acabar contigo es ser adulto. Porque Él desea que tú termines a la imagen de Cristo mismo. Él desea que tú termines moldeándote al carácter de su Hijo, y ocupará toda circunstancia en su soberanía y en su gran poder para que todo obre para tu vida. Ese es el Dios soberano, que a pesar de que las cosas puedan verse atroces, a pesar de que las cosas en tu vida puedan verse de cabeza, Él tomará todo
y Él tomará el control de todo para que las cosas a sus hijos, todo sea para un bien superior y mejor. Ahora, amados hermanos, se dan cuenta de lo que esto implica. Poder entender la soberanía de Dios. Si Dios así lo decide, Él nos puede dejar incluso en sufrimientos. No es fácil, hermano, de entender esto. Yo creo que de esta manera es por eso que Job en los versículos siguientes dice que cuando considera esto de parte de Dios, tiembla. Cuando considera todo esto de parte de Dios, dice que se espanta ante la presencia de Dios y ante esa gran verdad. Es como si Job le cayera el entendimiento claro en esto y pudiera decir, bueno, si Dios ya ha determinado que yo esté sufriendo así, yo no puedo hacer nada. Estos son los planes de Dios. Si Dios quiere que así me quede el sufrimiento, así será. Esto es algo muy fuerte de decir, hermanos. Y no es fácil. ¿Quién de nosotros podría, en verdad, con toda sinceridad, siendo honestos, ahorita que estamos aquí en esta mañana, tratando de entender la soberanía de Dios, quién de nosotros, siendo sinceros, podría decirle a Dios, Dios está bien, si yo sufro, que sea para tu gloria? Es algo bien fuerte de decir, hermanos. Que Dios nos ayude a que nuestro corazón esté en sintonía con nuestro Dios. Y Señor, si yo sufro, sea para tu gloria. Y si tengo esta enfermedad, sea para tu gloria. Y Señor, si yo incluso muero, que sea para tu gloria. Que así sea. Que así sea, Señor. Qué fuerte. Señor, si esto te trae gloria, no me quites el dolor. Eso es muy, muy difícil de decir, hermano. Yo creo que por eso Job, reiteramos, dice, tiemblo ante tu presencia, tiemblo al considerar esto. Porque si te das cuenta, hermano, como que siempre pedimos lo contrario. Si yo estoy pasando por una enfermedad fuerte, lo primero que viene a nuestra mente es quítame. Señor, quítame. No quiero sufrir, no quiero pasar por eso. Señor, quítalo de mí. Pero poder nosotros, en verdad, con toda sinceridad, decir, sí, Señor, amén, que así sea. Si esa es tu voluntad, así me quedo. No es sencillo. Esto es algo tan serio, hermano, que deberíamos entender que al aceptar esto es porque nuestra mente está captando que hay un Dios soberano que orquesta todo lo que pasa en nuestras vidas. Siempre pedimos lo contrario, ser librados del mal, ser librados de los peligros. Y bueno, está bien, sí, eso deseamos, eso queremos. Pero junto con eso, hermanos, debemos de tener la mente bien clara de decir que si Dios quiere, lo hará, y si no, está bien. Si Dios quiere, en verdad, tengo un diagnóstico de lo más terrible. Si Dios quiere, Señor, y si tú quieres, lo quites. Si no, sea tu nombre glorificado. El entender esto, hermano, produce necesariamente una reacción muy fuerte para nuestros corazones. Job lo expresa, ya lo mencionamos, versículo 15, dice, si gustas puedes leerlo, dice, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Y esto lo dice porque no es fácil. Yo sé que tal vez, hermanos, cuando estamos en plena paz, es bien fácil decir, Señor, contigo hasta la muerte. Pero para muestra podrían decir, por ahí, ¿verdad? Un botón. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Pedro? No, Señor, no, yo contigo hasta la muerte, Señor. No, Señor, ¿cómo yo te voy a dejar? Pero el Señor conoce el corazón nuestro. Y sabe que, ¿verdad?, en cualquier circunstancia podríamos tomar lo contrario. Y ahí tenemos a Pedro después llorando amargamente por haber negado a Jesús. Hermanos, es fácil decirlo en la paz. Pero eso lo decimos, hermano, no con la intención de meternos miedo. Recuerde que la soberanía de Dios tiene que traernos más paz que incertidumbre al corazón.
Esto lo decimos, hermanos, para que nuestro corazón esté preparado, porque la vida en este mundo es una naturaleza caída, está maldecida por causa del pecado, y es muy probable que pasemos por circunstancias así. Es muy probable. Así que tu corazón debe de estar tranquilo y quieto y descansando en el Señor, porque su soberanía está actuando en ti. Esa es la soberanía de nuestro Dios, en la que tú y yo podemos descansar. Esta verdad revelada en nuestro Dios es la que nos debe de ayudar a descansar. Entender esto, el poder ver la soberanía de nuestro Dios, es muy importante. Tiemblo y nos asombramos porque Dios puede decir eso. El Salmo 33:8 nos da un eco de esto mismo que podemos leer ahí en Job y nos dice, al abrazar ese mismo pensamiento: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Tiemblen delante del Señor. Ahora busca conmigo ese mismo Salmo 33:8. Salmo 33:8. Y podemos hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿verdad? Cuando se nos dice que tiembla, ¿por qué han de temblar la tierra? ¿Por qué han de temblar las personas? Porque Él dijo y fue hecho el mundo y existió. Por eso hay que temblar, por eso tiembla la tierra, porque Él ha dicho y existen las cosas, porque Él dijo y todo fue creado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Todo el mundo debe de temblar ante la presencia de nuestro Dios, todo el mundo debe de temblar ante las circunstancias que Dios está orquestando en nuestras vidas, porque Él lo ha ordenado. Tiemblen ante la presencia de un Dios soberano. Tengamos temor ante las cosas que Dios está haciendo. Admiremos, sorprendámonos nuestros propios corazones al poder ver que Dios reina y tiene el control de todas las cosas. La Biblia nos muestra, hermanos, a un Dios supremo, un Dios soberano, que tiene toda autoridad y plena para todos y cada uno de nosotros. Mira, segunda de Crónicas 26 también nos habla de esta verdad, y creo que si analizamos los versículos en la Escritura, cuando hablan de la soberanía de Dios, no se nos va a latear. Si analizamos todos ellos, es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, entender que Dios es soberano. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No estás tú en tu mano está la fuerza y poder? Porque no hay quien te resista. No hay nadie que pueda resistirse a lo que Dios ha decretado. No hay nadie que pueda resistirse a lo que Dios ha planeado. Las decisiones de Dios son inmutables. Son inmutables. Si Él ha decidido que yo esté bien, si Él ha decidido que yo pase por pruebas o tribulaciones, las decisiones de Dios son inmutables. La descripción que se da de Dios, hermanos, en el versículo 13, ¿verdad? Nos describe a un Dios con una sola mente. Si regresamos ahí a Job, versículo 13 del capítulo 23, nos dice: pero si Él determina una cosa. Esta frase, cuando Él determina una cosa, también puede traducirse: pero Dios es el que tiene una sola mente. Dios tiene un solo propósito, un solo objetivo a alcanzar. Dios no cambia su mente, sus pensamientos, no se distrae con otra idea. Dios no genera un plan B. Dios tiene una sola mente, un objetivo a alcanzar, un punto y un camino trazado para cada uno de nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer tú y yo ante esta circunstancia es decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo mejor que podemos hacer. Porque Dios tiene una sola mente. Dios tiene solo un plan y no hay quien resista el plan de Dios. Dios no tiene plan B. Muchos piensan o tienen la idea equivocada de cuando Dios creó a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, cuando el hombre ahí estuvo y pecaron. Entonces muchos piensan que Dios se equivocó
el hombre hizo lo que quiso, así que Dios tuvo que echar a andar el plan B y a ver cómo salvaba a la humanidad y los redimía, los rescataba de este error en el que cayó el ser humano. Pero Dios no tiene plan B, hermanos. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a ocurrir porque Él así ya lo había determinado. Les digo, a veces la soberanía de Dios es difícil de entender. Y podrían salir más preguntas. Pero en verdad Dios ya lo sabía. Dios ya había determinado, ya había inmolado a su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había determinado que tu salvación fuera desde antes de la fundación del mundo. Tú ya estabas en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos enseña eso? Dios no tiene plan B, Dios es soberano. Y tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Las decisiones de Dios son inmutables, no cambian. Lo que Él ha determinado, así ocurrirá. Lo que Él ha dicho, esto va a ocurrir. El objetivo de Dios es que Dios tiene una sola mente a trazar. No cambia su perspectiva ni pensamientos. Miremos, por ejemplo, el caso de Jonás. Por ejemplo, vemos que Jonás, ustedes saben la historia, ¿qué hizo Jonás? Hay ese pequeño canto, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vemos que Jonás tenía este pensamiento, él quería ir en contra de los planes de Dios, él decidió rebelarse y querer hacer su propio camino. Los planes de Dios entonces cambiaron por eso. No, hermanos. Mira, es como si Dios le hubiera dicho a Jonás, Jonás, haz lo que tú quieras, o por barco o por pez, pero la cita es en Nínive. Nos vemos en Nínive. Esos son los planes de Dios, hermano. Nadie puede cambiar los planes de Dios. Si Dios determinó que la cita es en Nínive, ahí nos vemos, Jonás. Tu decisión será, ¿verdad?, por pez o por barco, pero de que nos vemos en Nínive, nos vemos en Nínive. Ese es nuestro Dios que es soberano. Tal vez en nuestros débiles intentos quisiésemos cambiar la voluntad de Dios. Tal vez en nuestros débiles intentos queremos tomar otros caminos. Pero la voluntad de Dios es la que se hace. Veamos, hermanos, nuestra sociedad actual, cómo están actuando los gobiernos, cómo están actuando en una situación que quieren ir en contra de los principios del cristianismo. Muchas de las leyes y de los gobiernos y de todo esto que se está hablando, hermano, incluso, hermano, lo que se habla de la Agenda 2030, lo que la ONU quiere organizar y de alguna manera dejar el cristianismo a un lado. Hermano, nada de esto podrá prevalecer contra la misma iglesia, porque Dios ya tiene un plan determinado. El mundo se quiere rebelar contra Dios. El mundo quiere estar lejos de Dios, quiere sacar sus propios planes. Pero no sorpresa, hermanos. Dios es soberano y sus planes se cumplirán. Nadie va a ir en contra de los planes de nuestro Dios. Así que el poder de Dios, hermanos, es irresistible y lo que su alma desea, eso mismo va a ser. Nada puede ir en contra de su mano. Todo lo que el Señor hizo, eso se hizo. Eso nos dice el Salmo 135, versículo 6. Ahora, hermanos, atendamos la pregunta más inquietante a tratar en cuestión de la soberanía de Dios. Surgen muchas preguntas, hermanos, hablando de la soberanía de Dios, pero hay una que inquieta mucho. Si Dios ya ha determinado que las cosas pasen como Él lo está diciendo y nada lo hará cambiar, he aquí la pregunta. Entonces, ¿para qué oramos? Sirve de algo la oración. ¿Para qué yo hago una oración pidiéndole a Dios cosas si al fin y al cabo Dios va a hacer lo que Él quiere? Es un interrogante también muy recurrente en eso. ¿No será mejor tener un espíritu abnegado y decir, pues Señor, mejor haz lo que tú quieras y yo no oro, yo no intervengo? Al fin y al cabo tú vas a hacer lo que quieres. Muchos podrían tomar una postura así. Muchos podrían tener esa idea errada en la forma de pensar de que si Dios es soberano y va a hacer lo que quiera, pues yo para qué. Si total vas a salvar a las personas, ¿para qué evangelizo?
Total, si Dios va a determinar quién va a ser salvo y quién no, pues entonces yo no intervengo, que Dios haga su soberana voluntad. Pero hermano, ante esta gran interrogante, que es difícil de contestar, lo que podríamos entender, hermanos, es que Dios, junto con su gran soberanía, ha decretado la manera en la que se hacen las cosas. Dios ha ordenado en la manera en la que las cosas suceden. Dios, de alguna manera, hermanos, ha determinado que a través de tus oraciones, su voluntad se cumpla. Es una mezcla entre estas dos cosas en poder pensar que Dios es soberano, pero también nosotros tenemos que orar, porque Dios ha decretado que si tú no oras, no suceden las cosas. Él ha decretado la manera en la que su voluntad se va a cumplir. Por ejemplo, piensa en tu salvación. Dios ya tenía determinado que tú te salvaras, sí, pero también Dios había decretado de que tú fueras salvo a través de una persona que te predicó el Evangelio. Si no se te hubiese predicado el Evangelio, no fueras salvo. Ahora, Dios es que no tiene control y no lo necesita, o nos necesita además. No, Él es soberano, que decretó la manera en la que tú fueras salvo. De esa manera es lo mismo con la oración. Dios, entonces, la oración mueve los planes de Dios. No, en realidad no. En realidad Dios decretó de que tú ibas a orar para que algo ocurriera, porque Él es soberano. Ese es nuestro Dios que actúa de esta manera. ¿Se necesita de orar? Sí. ¿Tienes una vida de oración constante? Esa es la pregunta. Sí, debes de tenerla, porque Dios ha decretado la manera en la que va a orar en este mundo. Es a través de su forma o la forma de darnos en el orar, en la forma en la que Él ha decretado la manera de alcanzar a otras personas, o incluso el que podamos orar por alguna otra solución o problema que haya en nuestras vidas. Lo que podemos decir, amados, es que la relación de la oración en cuestiones de poder ver si Dios nos necesita o no, la realidad es que, al igual que la Biblia, nosotros podríamos contestar algo muy serio. No sabemos orar. La verdad es que nosotros no entendemos cómo hacer oraciones, porque nuestras oraciones tienen que ir al mismo ritmo con Dios en los planes y las decisiones con nuestro Dios. Tenemos que alinearnos a los planes de Dios. Es por eso que nos dice la Escritura, pides y no recibes porque pides mal. Porque no sabes orar. Nuestras oraciones deben de estar inclinadas a la soberanía de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios busca. Esa es la manera en la que nosotros podemos estar orando y poder presentar nuestras oraciones delante de nuestro Dios en ir de acuerdo a su voluntad. En realidad, hermanos, eso sí es algo muy difícil también de entender. Pero Dios decreta, nosotros oramos y las cosas ocurren. Ese es el medio que Dios ha ordenado. Él ha decretado, nosotros oramos y las cosas ocurren. Dios en esa manera lo ha orquestado así, lo ha ordenado en su soberanía para cada uno de nosotros. En Juan 14, versículo 13 y versículo 14, nos habla de aquello o de aquellas oraciones que son alineadas al plan de Dios. Busquemos el Evangelio de San Juan, según San Juan, versículo 14, versículo 13 y 14. Dice la cita bíblica: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira, muchos cuando leen este versículo dicen, ahí está, Cristo va a cumplir todas mis oraciones, yo voy a orar y Él me va a dar todo lo que yo quiero y necesito. Pero mira, la palabra clave que podemos encontrar en estos versículos es el buscar la gloria del Señor. Si tú pides las cosas para que Dios reciba gloria, o tú vas en el camino de que el Dios soberano reciba la gloria, estas son las oraciones que están alineadas en el Dios soberano. Que tú pidas las cosas para la gloria de nuestro Dios.
Pero ¿qué pasa en cuestión de la oración, hermanos? A veces oramos y oramos mal. Y por eso no recibimos contestación. Y por eso nos frustramos. Y por eso incluso nos enojamos con Dios porque no contesta como yo quiero. He orado por sanidad a Dios y no contesta. He orado y orado y oro y oro, incluso ayuno y no me sano. Entonces, no es momento de pensar que en realidad a lo mejor el Dios soberano quiere recibir más gloria de mí en mi enfermedad que en mi sanidad. ¿Recuerdas lo que le pasó al apóstol Pablo en cuestión de su enfermedad? ¿Cuántas veces oró al Padre? 3 veces nada más. Y dice que oraba al Padre para que le quitara ese problema. Y Pablo podría pensar, Señor, te soy más útil sano. Señor, si yo estoy sano, no, pues si así voy a un montón de lugares a predicar. Imagínate sano, Señor. Te conviene, Señor. Sáname. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Exacto. Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El Dios soberano tenía un plan para Pablo y era necesario que Pablo sufriera. Más adelante Pablo hace como alusión a que esto viene de parte de Dios para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciera, para que no fuera orgulloso. Era necesario que él sufriera. El Dios soberano orquestando todas las cosas. Es por ello, hermanos, que en cuestión de la oración es mejor pedir y orar y en sintonía con nuestro Dios para que Él reciba toda la gloria. Esta es la meta a alcanzar. Nuestra meta a alcanzar es que Dios sea glorificado. El Dios soberano. Así que todo aquello que Él desea, nuestro Dios lo hará y nadie podrá obstaculizar los planes y la meta de nuestro Dios. En el caso de Pablo, por ejemplo, en esta ilustración en donde habla de que él oraba, pues no, los planes de Dios se llevaron a cabo. El hombre que pudo sanar a muchas otras personas, el hombre que veía cómo otros sanaban cuando él oraba. ¿Te imaginas lo frustrante que puede ser esto? ¿Cómo es que yo oro y otros sanan, pero yo no? El Dios soberano tiene planes. Es por ello, hermanos, que de manera soberana, aún nuestros dolores y nuestras luchas están bajo el control del soberano Dios con una respuesta especial para tu vida. Que Él reciba la gloria. Que Él reciba la gloria. Juan 11:14, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 14, dice: Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Esta parte en la que se empieza a relatar la muerte de Lázaro, también se nos hace una referencia muy clara en el versículo 4, cuando dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren, la cuestión de Lázaro tuvo que atravesar por la muerte. Leíamos el versículo 14 también, en donde habla de que sí murió Lázaro, tuvo que pasar por muerte. Incluso, ¿verdad? Una de las hermanas de Lázaro llega a Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí. Señor, si tú aquí hubieras estado. Es como si en ese momento a su hermana de Lázaro se le hubiera olvidado que Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Dice: Señor, tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor yo había dicho esta verdad en el versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. La muerte de Lázaro traía gloria de Dios. La sabemos de historia, Lázaro después resucitó, pero en el momento hubo dolor, hubo tristeza. Pero esta tristeza y esta muerte, este dolor fue utilizado en el Dios soberano para que recibiera la gloria. ¿No será así también para nosotros? ¿No será así que tú y yo aprendamos a entender al Dios soberano, que Él hace lo que quiere? Y que si yo oro por alguna circunstancia específica, lo que debo de buscar es: Señor, tú sé glorificado. En realidad, hermanos, dependemos muchísimo de la sabiduría de nuestro Dios en cuestión de la oración.
Me enfaticé más en cuestión de la oración porque es uno de los temas más conflictivos. Hay gente que dice, no, pues tú ora para que recibas, declara para que obtengas, dilo para que Dios te lo dé y así atas a Dios para que Él conteste. No es cierto. Dios va a contestar de acuerdo a su soberanía. ¿Has escuchado estos falsos apóstoles, estos hombres de la prosperidad, en donde dicen, no, tú órale a Dios conforme a la palabra para que Dios te cumpla? ¿Y será cierto? ¿Será cierto? ¿Será que por eso nada más los pastores de esas iglesias son los únicos que se enriquecen? Hermanos, no es cierto. Muchos piensan que no, sí, porque te faltó oración. Por eso Dios no contestó. Te faltó oración. Por eso no sanaste. Y no te pones a pensar de que tú debes de orar en la soberanía de Dios y que Él conteste conforme a sus planes en tu vida. Y lo mejor que podríamos hacer tú y yo es que si estamos en un momento de enfermedad, Señor, mejor quiero representarte y que otros vean que yo sigo teniendo mi esperanza en ti. Recibe tú la gloria. Romanos 8, versículo 26 y 27. También nos habla algo en cuestión de la oración, de poder entender nosotros cómo a veces estamos mal en la oración. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es conforme a la voluntad de Dios que intercede por ti. Ese es el Dios soberano que sabe qué es lo que te conviene. Hermanos, con un espíritu humilde podríamos nosotros ir delante del altar de nuestro Dios, llegar ante el trono de su gloria y orar a nuestro Padre Celestial y poder decir como el siguiente diálogo, un ejemplo nada más. Señor, a mí me gustaría que me sanaras. Señor, a mí me gustaría que me ayudaras con este problema. Señor, ese es el deseo de mi corazón. Yo quisiera estar bien. Pero yo sé que tú, Dios, tienes un panorama más extenso y más profundo de lo que yo puedo ver. Por favor, haz lo que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. ¿Te das cuenta de la forma de expresarse en este ejemplo? Señor, sí, me duele esta enfermedad, sufro con cáncer, sufro con cualquier circunstancia. Señor, yo quisiera ser sano, pero si esto está en tus planes y esto te trae gloria a ti, haz, por favor, lo que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Porque, amados hermanos, en realidad algo que entiendo cada vez más es que no sabemos orar. Hay tanta necesidad de aprender a orar. Hay tanta necesidad de que tú y yo entendamos la soberanía de Dios. Señor, tú haz lo que quieras. Señor, haz tu voluntad. Haz lo que tú has determinado para nosotros. Y vean la bondad tan enorme de nuestro Dios, que hace que el Espíritu Santo interceda por nosotros, porque Él pide lo que nos conviene. Tal vez es como si, tomando un ejemplo, tal vez tú estás orando por sanidad y Dios sabe que tienes que pasar por ese valle de sombra de muerte. Y es como si el Espíritu Santo estuviera intercediendo por nosotros y dijera, no, lo que Él necesita no es ser sanado, lo que Él necesita es fortalecer. Y el Espíritu Santo intercede por ti en medio de tu dolor y en lugar de traer sanidad, te sientes fortalecido en el Señor a través de la oración. Porque el Espíritu Santo ha intercedido por ti y Él ha pedido lo que te conviene. A veces podemos estar pidiendo por dinero. Quiero más, quiero un aumento, quiero más.
Pero como no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo nos dice el texto que intercede por ti y Él pide por lo que a ti te conviene. Y dice, no merece un aumento. Si así se está alejando de Dios, con dinero se va a alejar más. El Espíritu Santo intercede por lo que nos conviene. Y es por eso, amados hermanos, que es mejor entender que la soberanía de Dios es muy importante en nosotros y súmate a los planes de Dios. No a los tuyos, sino a los planes benditos de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo intercede, ayudándonos a estar en sintonía con el Dios soberano. El reto es, amados hermanos, el reto es en entender la soberanía de Dios y específicamente en la oración es si tú quieres lo mismo que Dios quiere. ¿Será eso una realidad de ti? ¿Tú quieres lo que Dios quiere? ¿O tú estarás pidiendo en contra de la voluntad de Dios? Algo que de manera personal, hermanos, he notado y con mayor regularidad empiezo a darme cuenta de eso. Es que cuando yo ya escucho hablar a hermanos con edad ya avanzada, con todo respeto a nuestros hermanos mayores, cuando yo ya escucho a ellos, es algo que últimamente me gusta más poner atención a la oración de nuestros hermanos mayores. Y una de las frases que más utilizan nuestros hermanos, tal vez con ya más años en la fe en el Señor, tal vez de tener ya más un concepto más claro de quién es Dios, es utilizar expresiones en diferentes modalidades de si tú quieres. Como pedirle la opinión a Dios. Señor, si tú quieres. E incluso hasta poder decir ellos mismos, Señor, si así estoy y es su voluntad, adelante. Y es algo tan bonito poder escuchar a hermanos mayores que utilizan esta expresión. Pero creo que a veces en nuestra forma de no crecer tal vez espiritualmente, en todavía no llegar al entendimiento de grandes verdades espirituales, hermanos, muchas veces nosotros hablamos y pedimos como exigiendo a nuestro Dios en las oraciones. Y cuando venimos en oración con nuestro Dios, en vez de venir en humildad para con Él, que es el Dios soberano, que si Él quiere puede hacer las cosas, inmediatamente lanzamos nuestra lista de necesidades. Señor, quiero esto, pido esto, y a veces pueden ser cosas piadosas. No estoy pensando en nada más que pidas carros y autos y lujos, no, a veces nada más entras directamente con Dios y quiero que mi esposo cambie, quiero que mis hijos esto, o sea, luego empezamos con ese tipo de oraciones. En cuanto, Señor, yo no sé tu voluntad. Tal vez a lo mejor y mis hijos o mi esposo o mi esposa no cambian porque quieres que aprenda algo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? Tú eres el Dios soberano. Si tú quieres, puedes hacerlo. Hermanos, no seamos tan atrevidos en el momento de entrar en oración con nuestros Dios. Y no planteemos solamente nuestras necesidades exigiendo a Dios la respuesta que nosotros creemos que es mejor. Tal vez sería bueno que hagas este ejercicio y escuches a nuestros hermanos más grandes y veas la sensibilidad que empiezan a experimentar. Yo creo que es algo que se gana al estar más consciente de ya su recorrido en el Señor. Y más aún cuando escuchas hermanos que son más grandes, que incluso ellos mismos ya expresan las ideas como de, yo sé que me queda ya poco tiempo. Cuando uno platico con hermanos que ya me dicen así de, no, yo creo que ya el Señor ya no llego ni a 12 años más. Y empiezas a escuchar sus oraciones, el respeto que le tienen al Dios soberano. Hermanos, sigue siendo la pregunta en esto latente para nosotros. ¿Quieres lo que Dios quiere? ¿Oras en la soberanía de Dios? Hay un pastor que se llama David Craig. Él tiene una frase que se me hizo muy interesante para eso. Él dice en cuestión de la soberanía y la oración de Dios: desea lo que Dios desea y luego pide lo que tú quieres. Y eso es muy cierto. Si primero vas a desear lo que Dios desea, ahora después pide lo que tú quieres. Hermanos, cuando nos ponemos en el mismo canal del Dios soberano, estarás pidiendo para que Él sea glorificado.
y tus oraciones serán más constantes con esto. Tus oraciones serán más y más constantes en que Dios sea alabado, en que Dios sea conocido, en que Dios sea glorificado. Y vas a darte cuenta que vas a ver, ¿verdad? Vas a notar que vas a estar orando hasta menos por ti y más para que Dios sea glorificado. Desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieres. La oración, hermanos, no es para que Dios se someta a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos al Dios soberano. Ese es nuestro motivo para poder vivir para la gloria de nuestro Dios. Esto, entender la soberanía de Dios y que Él hace lo que Él ha determinado, amados, nos trae y debe de ser un motivo de alegría para nosotros, porque nos lleva a los planes mismos de nuestro Dios. Piensa, por ejemplo, en tu salvación. Porque Dios es soberano, es que tú eres salvo. Si Dios no fuera soberano y hace lo que Él determina, tu salvación se perdería. Porque si la salvación dependiera de ti, hermano, hace mucho tiempo que ya hubieras perdido la salvación. Ya hubieras perdido tu salvación, pero esto es por gracia de Dios, porque Él ha determinado salvarte, Él ha determinado ser tu Padre, Él ha determinado ser tu Redentor. Dios es soberano y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el carácter soberano de nuestro Dios, que sin importar lo que pase, Él estará con nosotros. Sus propósitos nunca cambiarán, sus propósitos serán siempre firmes para con nosotros. Y eso no te da descanso, hermano. Tu salvación está asegurada. Tu salvación y tu comunión con el Señor están garantizadas. El Dios soberano ha decretado de que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Dice el versículo 13 de Job 23, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó que hizo. Es lo que Dios ha deseado para ti, tu salvación. Imagínate que Dios hubiese dependido de ti para salvarte. Siendo honesto, hubieras ido a Dios. Si seamos sinceros, siendo ya creyentes nos cuesta mucho a veces seguir a Dios. Ahora, si la salvación dependiera de ti, creo que estarías rumbo al infierno, o estaríamos rumbo al infierno. Pero Dios, que es soberano, ha decretado ser salvos. Hay tantas cosas que dependen del Dios soberano, su bondad y su misericordia que no cambian, su bondad y su amor que hace apartar de nosotros nuestro pecado y acercarnos a Él. Esto es nuestro Dios soberano, que Él permanece firme en sus promesas para contigo y para con nosotros. Sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, hermanos, Dios tiene una sola meta. Dios tiene algo en su mente y su meta es que tú seas hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor así lo ha deseado y su bendito nombre y su bendita soberanía está ligada a su buena voluntad, que es agradable y perfecta para ti y para mí. Ve a Cristo, hermano, en cualquier circunstancia. Vayamos a Cristo, que en Él está toda esperanza y toda verdad. Confía en el Dios soberano. Confía en el Dios todo soberano que te dará lo que tú necesitas. Encuentra las fuerzas en el Señor, vive para el Señor y dale gloria a su precioso nombre. Ahora, hermanos, nos llevamos una tarea. Estarás buscando glorificar a Dios con tus acciones y oraciones. Estarás buscando a Dios darle honra y gloria en todo lo que haces. Esa es la meta del Señor. Y espero que esta también sea la meta de tu corazón. Que el Señor sea glorificado. Hagamos una oración, hermanos, en el sentido de caminar para darle la gloria a nuestro Dios, la gloria que nuestro Padre se merece. Oremos. Padre Santo, en la gracia y en la misericordia de su Hijo Jesucristo oramos en esta tarde, dándole gracias a usted, Señor Dios, porque usted es bueno y digno de toda alabanza y de toda gloria.
Señor, su soberanía es perfecta. No entendemos mucho de ello, Señor, en verdad no lo entendemos. Pero usted es tan bueno, Padre, que nos ha dado, Señor, todo, Padre Santo, sin merecer. Nuestra responsabilidad, Padre, es glorificarlo en todo lo que hacemos. Señor, gracias. Gracias porque nos da la oportunidad de que con nuestras acciones podamos glorificarlo. Señor, permítenos darte gloria y honra, Señor, incluso en medio de nuestras luchas y enfermedades, porque no se salen de tus manos, tú tienes control. Y si tú lo estás permitiendo es con un propósito. Si tú estás permitiendo que esté sufriendo, que esté pasando por alguna dificultad, Señor, son tus planes. Oh, Señor, pedimos para que nos permitas entender una mente clara y glorificar tu precioso nombre, porque esos son tus planes. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. Permítenos descansar en tu buen amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus preciosas manos. Amén. Gloria a ti, Señor.